Lenny Salas, alumna cursante de la asignatura Derecho Civil, Bienes y Derecho Real. Para comenzar hablaremos del concepto del sujeto del derecho. En la doctrina existen tres concepciones típicas sobre la noción del objeto de derecho. La primera considera que es el objeto de todo lo que representa, estando fuera del sujeto, sea cosas materiales, acciones humanas o fenómenos inmateriales. La llamada concepción clásica se considera derivada del derecho romano, ya que identifica el objeto del derecho con las cosas materiales. Por último, la tercera concepción, denominada a veces como concepción moderna, sostiene que el único objeto del derecho es llevar la conducta humana. Esta concepción suele llevar a algunos partidarios a distinguir entre el objeto inmediato de los derechos, que sería la conducta humana, y su objeto inmediato del derecho, que sería la conducta o la cosa a eso que se refiere. En todo caso, esta concepción frecuentemente lleva a borrar la distinción entre los derechos reales y los derechos de crédito, distinción que es fundamental en el derecho privado. El objeto del derecho es uno de los términos de referencia de la relación jurídica, o sea, del deber jurídico, y del derecho subjetivo. Así pues, por objeto debe entenderse en general todo lo que en una relación jurídica no es sujeto. También sabemos que toda relación jurídica va a estar integrada por dos elementos, un sujeto y un objeto, a pesar de que en algunos casos donde nos vamos a considerar que estos dos sujetos faltan en algunos de los elementos. La definición de objeto de derecho. El objeto jurídico es el término mediante el cual se hace referencia en el contenido de un acto jurídico. Castantoveña lo define diciendo que es la entidad sometida al señorío o poder del titular del derecho y que sirve de medios para sus fines. Los contenidos de los derechos. Esto es un conjunto de las facultades y también de los deberes que aquel implica. Tales facultades deben también ser distintos según se trate de derechos reales o de crédito, y dentro de cada uno de esos grupos también difiere las facultades y deberes que corresponden a cada clase de derechos subjetivos. A diferencia del contenido, objeto de derecho es aquello sobre lo que se exterioriza el poder del sujeto titular del derecho. Dicho de otra manera, aquello sobre lo que se exterioriza el contenido del derecho subjetivo. Algunas entidades pueden ser objeto de derecho, como lo es la propia persona, las demás personas y las cosas del mundo exterior. Por un análisis más detenido obliga a revisar lo expuesto. Por una parte, son muchos los juristas que no admiten que la propia persona puede ser objeto de derecho, ya que ello equivaldría a afirmar que el sujeto es al mismo tiempo objeto de derecho. Los actos y manifestaciones humanas, dentro de los cuales pueden distinguirse, como queda dicho, ciertas manifestaciones de la propia persona, que es un objeto de los derechos de la personalidad, o los actos aislados de otra persona, que serían objetos inmediatos de derecho de crédito, o también ciertos aspectos de la vida de otra persona que serían objetos de ciertos derechos familiares o públicos, y las cosas propiamente dichas, objeto inmediato de los derechos reales y objeto inmediato de muchos derechos de crédito. Si dentro del concepto de cosas se incluyen las creaciones del espíritu, la enumeración no requiere complemento. Caso contrario, habrían de añadirse esas creaciones, siendo las cosas el objeto de los derechos reales, y será conveniente examinar el concepto de cosas y hacer referencia al concepto de bien, ya que es estrechamente relacionado con aquel. Esto fue todo.